Y hoy vamos a conversar con alguien muy especial, con alguien que ha tenido una trascendencia en la historia de la música cubana, una trayectoria innegable, porque elegir el camino de la música como profesión no fue, por supuesto, una tarea fácil, y desde pequeño se crió entre armonías, partituras, que por supuesto fueron las bases para una carrera musical donde el son y la rumba fueron protagonistas. El tren de la música cubana lo acogió desde 1969 y en el 2001 comenzó su proyecto independiente con una madurez creativa y un estilo propio inconfundible. Así que un consagrado como uno de los grandes exponentes de la música cubana será nuestro invitado de hoy. Voy a tener el inmenso placer de conversar con el maestro César Pupi Pedroso. César Pupi Pedroso es uno de los grandes músicos de nuestro país. Su virtuosismo en las teclas lo han catapultado como uno de los grandes intérpretes del piano en la música popular bailable de Cuba. El nieto del músico Julio Pedroso, el hijo del también pianista César Pedroso, encontró en el piano una vocación familiar que le permitió transgredir ritmos y estilos musicales y fusionarlos hasta dar vida a nueva música. A Pupi le debemos grandes joyas del pentagrama cubano, grandes conciertos y grandes canciones que forman parte del imaginario popular de nuestra isla. A Pupi también le agradecemos tantos años dedicados a la música y cuan capitán de barco guía su agrupación desde las teclas. Maidenis Rodríguez García, para Más que Dos. Hoy vamos a conversar con César de las Mercedes Pedroso Fernández, más conocido como Pupi Pedroso. Pupi. ¿Pupi de dónde viene ese Pupi? ¿Sabes? En la familia siempre, y hubo un tío mío que según tengo entendido fue quien se le ocurrió decirme Pupi, 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 se me quedó el Pupi. Y así. Una familia muy musical. Me crié dentro de ese contexto, desde pequeño siempre estuve respirando el ambiente musical, producto de que mi abuelo era director de una orquesta, la Orquesta Cuba, mi abuelo era flautista, mi padre era pianista, otro tío que tocaba con la Orquesta del Caño. Es decir, que el ambiente musical dentro de la familia por parte paternal, pues... Era normal. Era la costumbre, era la costumbre. Y eso, pues, dentro de ese hábito, pues entonces uno se está alimentando precisamente de todas esas cosas, independientemente de que a mí me encanta la música. El niño Pupi, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál instrumento? Yo veía a mi papá que se vestía para ir a trabajar, y yo quería hacer lo mismo, como casi todos los hijos quieren ser. Igual a papá. Imitar al padre, y en este caso pues, yo no iba a hacer la excepción. Y lo primero que hacía era ponerme en el piano después que mi papá se iba, y se abría el piano, que era un piano antiguo, como con 5 años, alrededor de 5 años, y me ponía a tratar de sacar melodías en el piano. Yo siempre hago esta anécdota porque es una anécdota bien graciosa. Era una nota en el piano, en el teclado, en la nácar, hay una parte, una nota que estaba manchadita. Y a partir de esa nota era una referencia, y a partir de esa nota que iba a sacar las melodías. Ah, sí. Pero cuando llegaba a una casa donde siempre que el niño que había piano, el niño que toque algo, Pupi, ven, ya no tenía la nota manchada y no sabía por dónde empezar. No estaba la tecla. Ya con una edad ya determinada, inicié mis estudios primero particulares, y después comencé en el Amadeo Roldán, un curso que había en la iglesia de Paula. Había un curso donde daban las clases, los profesores eran Odilio Urfé, Edmundo López, un profesor buenísimo de técnica, y Jesús López, un pianista que era el pianista del Caño, que estaba muy adelantado a su época. Era un pianista excelente. Cuando ya empecé a tocar y esas cosas, simultáneamente tocaba una orquestica en Santa Fe, estaba en la secundaria, en la superior, como le decía anteriormente, y así, después en el instituto,
pero siempre fue incursionando en las dos cosas. Hasta tanto, después ya me dediqué solamente a la parte musical. ¿Siempre usted se inclinó por los géneros bailables, por la música movida de la rumba y el son? Me gustaba mucho incursionar por la percusión, porque yo también tenía un tarro. Le hice una rayita y tocaba güiro también con una orquestica. Es decir que, y estaba estudiando el piano y tocaba, pero como no había piano, ni había teclado en esa época, ni había nada de eso, pues tocaba el güiro y cantaba. ¿A qué edad fue su primera composición? La primera composición yo tendría alrededor de 14 o 15 años, que hice un tema que hubo un eslogan a principios de los años 61, 60, 61, un eslogan de ahorrar agua, que era para ahorrar agua. Yo hice un tema precisamente que se llamaba así, Ahorre Agua. Y Pupi en 1964 se incorporó a la orquesta El Charangón de Helio Rebé, Sí. donde se desempeñó como pianista y director musical de la agrupación, ¿no fue así? Efectivamente. Ajá, y en el 69 después creó la orquesta Los Bambán junto a Juan Formel. Helio Rebé, que era una gente maravillosa, era una gente que también tenía un patrón musical que coincidíamos inmensamente por la parte del son, que yo defiendo el son y soy sonero, me considero sonero. Y Rebé también era un ejemplo del son también. Y prácticamente Rebé me secuestra en una conversación que estábamos en Marianao, que nos reuníamos. Era muy jovencito usted. Muchachón estaba, hasta allí yo tocaba con una orquesta que se llamaba Fascinación. Y entonces nos reuníamos todas las noches ahí a hacer tertulia. Era como especie de la reunión esa que hacen los amantes de la pelota en el Parque Central. Eran unas descarguitas de música. Ajá, y ahí nos reuníamos a hablar del Aragón, de la sensación, de las orquestas que estaban en ese momento en el auge. Y en eso llega un señor que era miembro del Ministerio del Interior, de la policía, yo lo sabía, pero que era compositor también. Es el autor de La Guarapachanga. Ah, sí, sí, cómo no. Y dice, buenas noches, permiso, eran como las 8:30, las 9 de la noche. Pupi, acompáñame un momento. Y yo me asusté, porque sabía que él era policía. Y bueno, pero ¿qué he hecho? Y dice, no, vamos. Él le dice a los otros músicos que estaban ahí, él regresa para acá. Y caminamos como 1,25 y a la 1,25 había un carro. Y dentro del carro abre la puerta de atrás y estaba al revés sentado y me dijo, sube que vas a ensayar conmigo a Radio Progreso. Y así fue como empecé con la orquesta Rebé. Qué bien. Estaba Y luego Rebé. en el 69 con Bambán. Bambán ¿Cómo fue ese tránsito de la Rebé para Bambán? Sí, fue bien importante. Fue una época de aprendizaje también, porque en la música no se termina nunca de aprender, siempre se está aprendiendo. Pero eso fue una época que me fortaleció un poco más mi conocimiento, haber trabajado con Rebé, y fui director musical en la orquesta Rebé, y en el año 60 y finales de 67, principios de 68, entra Formel en la orquesta Rebé, pero no lo conocía. Y entonces, estando ahí en la orquesta Rebé, comienza Juan a hacer la elaboración de algunos temas, los pone como prueba, y ahí me doy cuenta que el movimiento que traía era distinto a todo lo que venía ocurriendo en la orquesta y que a la gente le gustaba. Me di cuenta que ya entonces automáticamente pues como que cedí para que él pudiera ejercer su función, que tenía una importancia extraordinaria. Mira, el tiempo no mintió. Y así fue como Formel prácticamente pasó no a ser director, sino estaba en función de director sin ser director. Estuvo con Bambán 32 años. 32 años. Ya yo tenía mi inquietud como compositor, ya hacía algunos temas, y así hice arreglo en la orquesta Rebé también. Pero a la entrada de Formel, pues entonces aprendí un poco más de lo que en realidad. Formel tenía una educación musical un poco más avanzada desde el punto de vista armónico que los que componíamos la orquesta en ese momento, la orquesta Rebé. Y me sumé a su aprendizaje. Estuve al lado de él aprendiendo ahí. Ya cuando entramos en la orquesta, cuando se decide hacer los bambán, que decidimos pasar a hacer los bambán, a un tema
se lo traigo, que se llama El Bate de Aluminio. A él le gustó, bueno, a partir de ahí yo traía los números y ni se los enseñaba, yo los venía, porque en ese aspecto no fue una gente egoísta, al contrario, lo que me dio la posibilidad de yo poder... daba la oportunidad para el desarrollo y para desarrollarme aportar como también. compositor, Qué bueno. como arreglista, inclusive llegué a hacer muchos temas, formé el arreglo, hice Me Basta Con Pensar, Si Tú Te Vas, varios de los temas de él, yo le hice arreglo y lo montamos en los bambán y nunca fue, siempre me dio la posibilidad de poderme desarrollar. ¿A quién se le ocurrió esto de Bam Bam? Mira, en el año 69 estábamos en la limpia de la caña y no se sabía todavía qué nombre se le iba a poner a la orquesta. Y entonces la dirección de la empresa del Centro Nacional de Contrataciones, que hoy en día es la empresa Benny Moré, proponía un nombre de indio, de un cacique. Proponía que le pusiéramos la orquesta Siboney, la orquesta... Y estamos en la limpia de la caña, y entonces estábamos ahí discutiendo y uno de los músicos de la orquesta dice, Formel, ¿por qué no le pone los de usted? Ese que dijo eso, José Luis Martínez, era el que cantaba Marilú, que grabó Marilú, pero siempre fue una gente de trío. Y los tríos antes se llamaban Los Embajadores, los Panchos, así, y entonces quería que le pusieran los de usted. Y Formel le dijo, no, los de usted no, tiene que ser una cosa que suene van, fuerte. Pero Formel lo dice fonéticamente, que sonara van fuerte. Entonces le dije, aprovechando todo lo que estaba sucediendo con la zafra, le dije, Formel, vamos a poner la orquesta Bam Bam. Y dice, bueno, vamos a ponerle los Bam Bam, de ir hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha influido en usted este son? Usted es muy defensor de este género. No, yo realmente me crié en eso. Yo tuve la posibilidad, como te estaba explicando al principio, de conocer a excelentes soneros, a pianistas soneros como Lili Martínez. Tuve la posibilidad de ver en una ocasión a Arsenio Rodríguez, de ver a Benny Moré trabajar una noche. Qué privilegio a Benny Moré. Son privilegios que uno adquiere. Dentro de ese contexto me desarrollé. Habían unos cantantes como Cho Marchetti, Abelardo Barroso, como músico Félix Reina, que después fue director de la Orquesta Estrella Cubana. Es decir, una serie de músicos que iban a mi casa y ahí se formaban las descargas del son, el tresero, al Niño Rivera, y me empezaba a inspirar Cho Marchetti, y esas cosas me gustaban muchísimo. Resulta ser que había una fruta bomba que estaba por encima de las otras. Debe ser que le digan de pendiente con lo que yo llevo sinceramente. Porque la fruta me gustó. ¿Qué me dice de ese premio al mejor álbum de salsa en el año 2000 con aquel CD Permiso que llegó Bam Bam, que fue un fonograma que contuvo 3 de sus canciones? ¿Qué me cuenta? Bueno, mira, eso fue una sorpresa. Fue una sorpresa de una agrupación de este tipo y fue precisamente el Grammy anglosajón, que una agrupación que prácticamente no tenía difusión discográfica a nivel internacional. Aquí en Cuba sí se conocía mucho, pero a nivel internacional, y que ha incursionado y ha adquirido el premio Grammy en el año 99. En el 99. Con el disco Permiso que llegó Bam Bam. Sí. Y ese premio Grammy es una de las cosas más maravillosas que pueden haberme sucedido en mi carrera como músico. Claro que sí, en una época en que trascender al escenario internacional era más difícil que ahora. Y que había una interrupción, porque por supuesto. no había acceso a internet, por lo menos desde nuestro país. No había acceso a internet, las cosas estaban hubo un desarrollo musical aquí en el país, el cual a nivel internacional no hubo conocimiento. Y yo le propongo conversar ahora del surgimiento de su orquesta, Pupi y los que son. Si ya hablamos de que van, estos son. Así que bueno, no podía dejar de sonar, y precisamente con un nombre tan oportuno como el son. Como el son. Y ellos son. Y tiene ese doble sentido. El son de defender el son y el son de ser. De que están los que yo quería que estuvieran desde el punto de vista musical. Claro.
e instrumental también. Bueno, 32 años los Hombán. Una vida, aprendí muchísimo, agradezco mucho toda la estancia mía al lado de Formel, lo cual lo considero como dos cosas importantes dentro de mi carrera musical, haber estado trabajando con Revés y después, posteriormente, haber estado trabajando tantos años con Formel. Eso para mí, yo siempre lo digo, que es una de las cosas más importantes que me ha sucedido en el aspecto musical.